de unos slides que nos dice qué hacemos nosotros. Pues nosotros somos una empresa que este año, sí, el mes pasado, cumplimos 10 años ya en el mercado. Los servicios que tenemos nosotros nacimos como una empresa de geología, pues venimos de la parte de geología, sobre todo de la geología de los hidrocarburos, aunque también hemos hecho algo en la parte de minería o la experiencia que teníamos nosotros como en la parte de minería. Entonces hacemos toda la parte de geología pensando en la parte de los hidrocarburos y ahorita en la parte de la transición energética. Analizamos la parte de lo que son de los reservorios y cómo hacer el manejo de la producción. Hacemos interpretaciones geofísicas y petrofísicas. Desde hace unos años nos hemos metido en las soluciones de bajo carbón. Dentro de ellas estamos trabajando lo que es almacenamiento y secuestro de CO2, hidrógeno blanco y obviamente la parte de geotermia. Estamos en el manejo de sistemas de información geográfica y data management. Desde hace unos años decidimos incursionar en la parte de INSAR y de sensores remotos. Desde el año pasado estamos trabajando en la parte de inteligencia artificial con la gente de la Universidad de EAFIT y pues adicionalmente Rubén, yo y Luisa, que es parte del equipo, nosotros somos certificadores de reservas reconocidos por la APG. Tenemos una experiencia en la mayoría de las cuencas sedimentarias de Colombia, pues nosotros venimos de la parte de rocas blandas, de rocas sedimentarias, y digamos que esto nos ha dado de incursionar en la parte de todo ese conocimiento que tenemos desde los hidrocarburos, cómo puede impactar en la parte de la geotermia. Hemos hecho trabajos casi que en la mayoría de las cuencas sedimentarias o países que tienen oportunidades de hidrocarburos en Sudamérica. Hemos trabajado algo en los Estados Unidos, hemos tenido la oportunidad de trabajar algunos proyectos personales o gente de la parte de nuestro equipo en algunas zonas de Europa, algo de África y de Australia. Nos hemos interpretado una gran cantidad de información sísmica, casi que la mayoría de la información sísmica de las cuencas sedimentarias de Colombia, interpretación de pozos, información geoquímica. Digamos que eso es más o menos el tema general de la parte de NEOIL. Nosotros creemos que todo el conocimiento que se ha adquirido en la industria de los hidrocarburos nos da un potencial para poder trabajar en la parte de geotermia y para difundir ese conocimiento que tenemos y poder ver ese potencial que hay en las cuencas sedimentarias que se puede utilizar desde el punto de vista geotérmico, como parte de la transición energética en la cual estamos todos comprometidos. Eso era lo que les quería contar de la parte de Neol. Perfecto, Edgar, muchísimas gracias y como siempre, bienvenido a esta familia Geocol y bienvenido a esta jornada. Así que ahora sí podemos dar inicio. Jefferson. Sí, buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, entonces, el día de hoy, Edgar nos trae una presentación acerca de la aplicación de la información de los hidrocarburos en la geotermia. Bueno, Edgar es geólogo de exploración, yacimientos y transición energética con más de 35 años de experiencia, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con una especialización en gerencia de hidrocarburos de la Universidad Industrial de Santander y una maestría en ingeniería de yacimientos de la Universidad de América. Trabajó en Ecopetrol más de 22 años y fue gerente de exploración en trayectoria Oil and Gas por más de 5 años. Gerente técnico de proyectos de New Oil Energy SAS, de la cual es cofundador. Y actualmente es presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. Entonces, Edgar, sin más preámbulo, le doy la palabra para que continúe con su presentación. Muchas gracias, muy amable. ¿Ven la presentación? Sí. Sí, la estamos viendo. Listo, como habíamos mencionado, nosotros venimos de la parte de la industria de los hidrocarburos y pues hemos visto que hay un potencial que se puede utilizar, una información que se puede utilizar para la parte de la energía geotérmica y eso es lo que yo quiero presentar hoy en día, cómo podemos utilizar esa información, ese conocimiento para mirar la parte geotérmica, digamos que de mediana, de baja entalpía, dependiendo de la clasificación que utilicemos. Esta presentación forma parte de un proyecto que pues Neoil Research se ha metido y es que nosotros queremos ver el potencial geotérmico de Colombia, en especial en la parte de las cuencas sedimentarias, ver qué retos y qué oportunidades tenemos. Ya sabemos que hay 2 proyectos que están funcionando, hay algunas empresas que siguen mirando algunos proyectos y muy seguramente en el corto plazo vamos a tener más
empleo de ese potencial geotérmico que tenemos en las cuencas sedimentarias de Colombia. Esta investigación pues la estamos liderando con Rubén Arizmendi y pues contamos con un grupo de coinvestigadores, Emanuel Arias, Diana Carolina Londoño, Giselle Llanos, Sonia Salazar, Luisa Fernanda Rolón, Alejandra Hernández, Yulixa Parada, Sonia López, Nicolás Restrepo, forman parte del equipo de NEOIL que nos hemos metido a ver cómo podemos utilizar ese conocimiento de la industria de los hidrocarburos en la parte de geotermia, digamos que de media, baja entalpía. Uno ve que hay muchos campos de hidrocarburos en Colombia que están produciendo unas grandes cantidades de agua y prácticamente que esa agua no la estamos utilizando. Cuando ya tenemos un campo en Colombia, prácticamente que el principal manejo es cómo manejamos y cómo optimizamos esa gran producción de agua. Muchos de esos campos están produciendo un 90 y pico por ciento de los fluidos que producen es agua y obviamente sabemos que esa agua pues viene a las temperaturas del reservorio que tendrían un potencial geotérmico para utilizar en nuestras cuencas sedimentarias que en la mayoría de los casos no lo estamos utilizando. Entonces ese conocimiento es importante y creemos que se puede aplicar. Este slide me gusta, este mapa me gusta porque pues se habla de que las grandes cuencas energéticas tradicionales en el mundo, para que sigan siendo válidas en este proceso de transición energética, tienen que contar obviamente con importantes recursos de hidrocarburos, gas, petróleo, como estamos viendo. El gas es el energético de la transición energética. Tenemos que tener acceso a energías renovables de bajo costo, porque tenemos que utilizar no la energía de los hidrocarburos para seguir manejando los campos, sino que tenemos que utilizar energías renovables de bajo costo. Y adicionalmente tenemos que tener unas oportunidades de captura y almacenamiento de CO2 para disminuir la huella de carbono. Ese acceso a energías renovables de bajo costo, a mí me parece que está muy de la mano con el potencial geotérmico que tenemos. Estamos produciendo una gran cantidad de agua a una temperatura que se podría utilizar para generar energía geotérmica y para facilitar el manejo de los campos. Seguramente que si utilizamos esa energía vamos a disminuir la huella de gases de efecto invernadero en la mayoría de los campos que tienen producción de hidrocarburos. Tenemos que optimizar y ver cómo vamos a hacer eso. Yo creo que es uno de los grandes retos que tiene la industria de los hidrocarburos y en el caso de Colombia. Pues como todos estamos aquí, todos trabajamos en la parte de geotermia, pues sabemos que la geotermia lo que hace es utilizar el calor del interior de la tierra para poder obtener electricidad, agua caliente, calefacción, como una alternativa a los combustibles fósiles y seguramente que en un futuro muy cercano va esta energía geotérmica y estas energías de no fósiles son las que van a suplir la cantidad de energía que vamos a requerir nosotros. Entonces es importante que la aprovechemos. La energía geotérmica igual ya tiene más de 100 años de utilización, en muchas partes lo utilizan y sobre todo en los sitios en los cuales pues los combustibles fósiles no están disponibles, ¿no? Tal vez en el caso colombiano es muy difícil competir contra los bajos costos de los hidrocarburos, pero nosotros estamos localizados en un sector muy interesante desde el punto de vista del potencial geotérmico que no hemos sabido aprovechar en todo este tiempo. Yo creo que nos hace falta poder tener esas primeras plantas, poder tener esos primeros proyectos pilotos que realmente demuestren que tenemos un gran potencial y que esa energía es muy factible de poderla utilizar y la podemos emplear en gran parte del área del país de Colombia. Esta imagen, pues quiero traerlo porque pues se habla de geotermia somera, de muy baja temperatura, menor de los 30 grados centígrados. Se habla de una geotermia un poco más profunda, que más o menos estamos entre unos 30 grados centígrados, entre unos 100, 150 hacia el tope, más o menos en ese rango, entre los 80, entre los 120, 130, 140 grados centígrados. Yo creo que es la temperatura en la cual tenemos en algunas partes de las cuencas sedimentarias que tenemos en Colombia, en las cuales tenemos una gran cantidad de información sísmica y de información de pozos y muchos campos que ya están produciendo hidrocarburos con una gran cantidad de agua, podrían utilizarlo. Y estoy seguro que con el tiempo la tecnología va a avanzar y va a permitir que a unas temperaturas un poco más bajas de 85 grados centígrados podamos utilizar esa energía geotérmica. Los temas, pues ya, estos son los temas que voy a tratar. Voy a hablar algo del objetivo, pues es mirar cómo utilizamos la energía, la información de los hidrocarburos de la energía geotérmica, qué información se utiliza, algo de los registros eléctricos de los pozos, algo de la información sísmica, algo de la geoquímica de agua. Vamos a ver una parte de gradiente geotérmico y algunas conclusiones.
entre los objetivos ya vemos que tenemos potencial geotérmico en las cuencas sedimentarias con información de los hidrocarburos. Las cuencas que cuentan con mayor cantidad de información de hidrocarburos, pues tenemos la de los Llanos, Valle Superior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena, el Valle Inferior del Magdalena, la cuenca del Putumayo, la cuenca del Catatumbo. Hay algunas cuencas que tienen información sísmica, no tienen tantos pozos como Cesar Ranchería, la cuenca de Sinú San Jacinto, algunos sectores de la cuenca de la Cordillera Oriental. Entonces, esas serían las cuencas con el mayor objetivo desde el punto de vista de información disponible de la industria de los hidrocarburos. Nosotros sabemos que estas energías las podemos utilizar a través de ciclos de binario que trabajan con un fluido secundario con un punto de ebullición menor al del agua. El agua, pues, más o menos el punto de ebullición está cercano a los 100 grados centígrados, pero en muchas de estas cuencas no tenemos esos 100 grados centígrados, están un poquito por abajo. Entonces, es tratar de utilizar esa propiedad de otros fluidos para poder generar temperatura. Yo creo que esto lo han mencionado en más de una de las presentaciones que hemos visto durante este mes de la geotermia que ha organizado a Geocol. La información utilizada, este es un ejemplo de la cuenca del Putumayo, todas esas líneas que están ahí es la información sísmica que tenemos. Es una gran cantidad de información sísmica que hay que nos puede indicar cuál es el modelo estructural que tenemos en la cuenca. Igualmente tenemos una gran cantidad de pozos. Todos esos punticos son pozos. Y en esos pozos tenemos información de la litología, tenemos información de los topes de las unidades, de las porosidades y también tenemos información de la temperatura de fondo que hay en esos pozos que nos van a ayudar a definir el gradiente geotérmico y la temperatura a la cual están las unidades que tienen potencial para almacenar agua que se puede extraer para utilizar como base para utilización de la energía geotérmica. Este es el otro ejemplo en la cuenca del Catatumbo, igual una gran cantidad de información sísmica y una gran cantidad de información de pozos. Esto pasa en todas las cuencas que hemos analizado o que mencioné ahorita, que la industria de los hidrocarburos ha hecho descubrimientos y ha adquirido una gran cantidad de información. Nosotros el año pasado, hace unos 2 años, hicimos un trabajo convencional desde el punto de vista de potencial para nuevas trampas estratigráficas en la cuenca de los Llanos Orientales, pero quisimos también mirar esta información, cómo nos podría servir desde el punto de vista de geotermia. Entonces, digamos que vamos a ver en detalle algo de cómo lo manejamos en esta cuenca de los Llanos Orientales y cómo esa información que generamos en un proyecto estándar típico se puede fácilmente adaptar, fácilmente utilizar esa gran cantidad de información, esa gran cantidad de conocimiento para mirar cuál es el verdadero potencial que se tiene desde el punto de vista geotérmico en esas cuencas sedimentarias. O sea, no hay que volver a perforar pozos, adquirir sísmicos, sino que hay una gran cantidad de información que está esperando que nosotros lo interpretemos y la sepamos utilizar y veamos ese potencial que tenemos en las cuencas sedimentarias. Ya hay algunos trabajos que se han hecho en eso, el Servicio Geológico lo ha hecho, algunas empresas privadas, algunas tesis que se han realizado, han comenzado a mirar esta información y es una manera de aumentar ese conocimiento y ver ese potencial que tenemos para ver cómo podemos utilizar esa energía geotérmica en nuestro beneficio y como una contribución a la disminución de los gases de efecto invernadero. En este caso, pues, nos vamos en la columna estratigráfica de la cuenca, pues tenemos sedimentos del Paleozoico, que son sedimentos que tienen muy baja porosidad, que no los conocemos muy bien. Tenemos una gran cantidad de sedimentos del Cretácico superior, con unas rocas almacenadoras con muy buenas características, a unas muy buenas profundidades que veremos después, con unas temperaturas que nos pueden servir para ver el potencial geotérmico. Y tenemos una cobertura de sedimentos terciarios que realmente, por estar someros, por no estar tan profundos, no en todos de ellos alcanzamos, por decir algo así, el límite de los 80 grados centígrados. Para hacer este trabajo nosotros utilizamos más de 350 pozos, que son los que están de color azul. El resto de los puntos negros son otros pozos disponibles en la cuenca en los cuales no utilizamos. Y digamos que el proyecto inicial estaba basado solamente aquí donde teníamos una secuencia sedimentaria del Cretácico también, pero pues para poder tener un entendimiento nosotros miramos una gran cantidad de información adicional y creemos que con este trabajo logramos hacer un buen cubrimiento de información de pozos para mirar el gradiente geotérmico y cuáles eran las temperaturas que teníamos en esta cuenca de los Llanos Orientales.
Vimos más de 25.000 kilómetros de sísmica 2D y sísmica 3D que nos dieron un entendimiento claro de cómo era el comportamiento estructural, cómo se profundizaba la cuenca y cuáles eran los mayores rasgos estructurales que tenemos en ella. También contamos con información de los hidrocarburos y análisis de aguas. Cuando se perforan los pozos, en muchas de esas ocasiones también tomamos muestras de fluidos, muestras de agua, sabemos cuál es la composición que tenemos de esas aguas, que eso nos va a permitir caracterizar y entender cómo es la dinámica del agua presente en la cuenca, por dónde entra el agua, qué dirección tiene, qué presiones tiene y cómo pueden ser los flujos de esas aguas. Una de las bases de la interpretación es tener el conocimiento de la roca, y eso lo hacemos a través de la información de pozos y en especial de los registros eléctricos. Obviamente, cuando nosotros perforamos un pozo, pues lo primero que hacemos es tener una descripción de las muestras de zanja durante la perforación, y amarrado con los registros eléctricos podemos determinar los topes, las características litológicas y cuál es el comportamiento de los registros geológicos, de los registros eléctricos para cada una de esas unidades. Con eso podemos determinar los topes de ellos, podemos hacer una descripción de ambientes, sabemos para poder conocer cuáles son las características de continuidad, de espesor, de porosidad de las unidades, tanto sello como de las almacenadoras, o sea, las que tienen espacio poroso lleno de agua, que si están a las profundidades adecuadas, pues van a tener agua a temperaturas que vamos a poder utilizar para determinar ese potencial geotérmico. Hacemos unas correlaciones, miramos cuál es la distribución de esas unidades en la cuenca, cómo aumenta su espesor, cómo tenemos sus variaciones litológicas. Aquí tenemos otro ejemplo de esas variaciones. Este es un corte que va de occidente a oriente. Vemos cómo la cuenca es mucho más profunda en la parte occidental, hacia la zona de Piedemonte, donde seguramente que si tenemos los gradientes geotérmicos adecuados, pues vamos a tener las rocas del Cretácico, secuencias muy continuas, porosas, arenosas, con altas temperaturas que se podrían utilizar desde el punto de vista geotérmico. Con toda esta información hacemos mapas de espesores de cada una de las unidades que van a tener interés para almacenar agua. Vamos a hacer mapas de espesores de arenas limpias, porque sabemos que no toda la unidad pues corresponde a arenas. A veces tenemos intercalaciones de arcillas o arenas arcillosas que realmente pues no tienen buenas características de porosidad y de permeabilidad para permitir fluir una gran cantidad de agua. Con toda esa información definimos cuáles son nuestras unidades de interés, de objetivo desde el punto de vista de potencial geotérmico, y pues obviamente hacemos una caracterización mucho más detallada de ellas, de la continuidad que tienen, de los cambios de fases que pueden tener. Y pues nosotros en el caso este es un caso que mostramos solamente para la formación Gachetá, pues hicimos una distribución de las litofacies, de cómo están, dónde son más arenas arcillas, dónde son intervalos más arcillosos. Esto lo hicimos tanto para las formaciones Gachetá, Une y Guadalupe, que son las unidades del Cretácico inferior que tienen buenas características de espesor de arenas y arenas porosas. Pues obviamente que no es solamente la información de pozos, sino que también es la información sísmica, la información estructural. Entonces lo primero que se hace es un amarre de la información de pozos con la información sísmica. Todos sabemos que la sísmica está en tiempo y nosotros perforamos los pozos en pies o en metros, entonces tenemos que mirar esa información en tiempo, en milisegundos, cómo la amarramos con la información en metros, y eso lo hacemos a través de unos registros que se llaman check-shot o BSPs, que son cómo convertimos esa información de tiempo a profundidad. Con esta información hacemos un amarre con nuestra información sísmica y definimos el tope de cada una de las unidades. Aquí en verde pues tenemos la secuencia del Cretácico y vemos realmente cómo se va profundizando la cuenca hacia la parte occidental, y vemos cómo es la característica o la continuidad de cada una de esas unidades que tenemos en la secuencia sedimentaria. Hacemos una interpretación de todas las líneas sísmicas regionales. Esta fue una interpretación regional, y hacemos un amarre y reconocemos los principales tipos de fallas que tenemos en el proyecto, cómo son ese comportamiento estructural que tenemos en la cuenca, y luego pues podemos tener unas transectas regionales que nos muestran cómo es la profundización de la cuenca. La parte del sureste, la parte del noreste, vemos cómo es mucho más o menos en la parte sureste, y cómo es más profunda la cuenca hacia la parte del nor-W,
La parte de arriba es la línea sísmica, yo creo que se ve muy clara la continuidad. La parte de abajo ya es un esquema a partir de esa interpretación de cómo se ve en la cuenca. La primera era una cuenca era una transecta de NorW sureste. Aquí tenemos otra de estas transectas que nos muestran esa configuración. Y al final con eso hacemos unos mapas en profundidad en milisegundos, porque nosotros pues estamos trabajando la sísmica en tiempo. Luego hacemos unas mapas de velocidades promedio de las unidades con toda la información de los pozos que tenemos para poderlo convertir a profundidad. Al final nos interesa saber cuál es la profundidad a la cual tenemos esas unidades. Pues eso lo hicimos para el tope del basamento del Paleozoico, para el tope de las formaciones Une, Gachetá y Guadalupe, pues que eran las secuencias del terciario, que son las unidades que tienen una mayor potencial de contener aguas a temperaturas ideales para poderlas utilizar desde el punto de vista geotérmico. Luego, en esa información que hemos nosotros adquirido en la parte de los pozos, podemos saber cuál es la salinidad que tenemos en esas formaciones, y muchas veces tenemos también datos de muestras de agua que nos dicen qué tipo de salinidad o qué tipo de cloruros o de iones tenemos nosotros en la unidad, que eso nos permite caracterizarla y tener una idea de dónde está entrando el agua a la cuenca, cuál es el aporte que tenemos, y obviamente que la salinidad también nos tiene que dar unos datos para saber cuál es el diseño, qué cuidados tenemos que tener con los equipos que nosotros vayamos a hacer en el caso de utilizarlos para la energía eléctrica. Al final, nosotros hicimos un mapa de isosalinidades en la cuenca, en la cual vemos que las verdes claritas son las aguas que tienen menos salinidad y las azules son las que tienen mayor salinidad. Uno puede ver que en la parte profunda es mucho más salada las unidades, y hacia medida que nos vamos viendo hacia el oriente, la salinidad va disminuyendo. Eso nos permite pensar que tenemos un influjo de aguas meteóricas de oriente hacia occidente. Tenemos las zonas más profundas con mayor salinidad, y pues también sabemos que nosotros tenemos un acuífero prácticamente infinito, que tenemos un influjo constante que nos mantiene la presión y el aporte de agua hacia el sector occidental de la cuenca. Eso es lo que ha hecho desde el punto de vista de hidrocarburos, es que nos ha permitido tener unas presiones constantes de los hidrocarburos para tener su producción. Pero si lo miramos desde el punto de vista de energía geotérmica, eso también va a significar que cuando tengamos pozos que están produciendo agua para utilizarla para generar electricidad, vamos a tener también un gran constante aporte de aguas sin que perdamos mucho la presión que tenemos ahí. O sea, eso nos ayuda a tener un diseño y a ver cuál es el potencial que tenemos desde el punto de vista geotérmico en la cuenca. Esto nos permitió caracterizar cómo es que tenemos el modelo de las aguas en la cuenca, donde tenemos las áreas de entrada de agua y donde tenemos las mayores salinidades. En algunas partes hay un pequeño aporte por algunas fallas que se presentan en la parte oriental. Al final, con esa información, lo que queremos mirar es el gradiente geotérmico. Ya estos son los puntos que utilizamos, los más de 200 pozos, muchos de ellos con información de Cretácico, otros ya por fuera del Cretácico, pero que queríamos ver para poder calibrar ese modelo geotérmico. El modelo geotérmico nosotros lo utilizamos para mirar cómo era la generación de hidrocarburos en la cuenca, en las áreas de generación, pero igual ese potencial geotérmico, esa caracterización de geotermia, pues nos va a ayudar a nosotros para mirar las temperaturas que tenemos en las unidades. Nosotros sabemos que en todos los pozos que perforamos siempre tenemos un dato de temperatura. Aquí tenemos el registro máximo de temperatura. Para el caso de este pozo, que era el pozo Águeda 1, nos dice que a 9.980 pies tenía unos 206 grados Fahrenheit. A estas temperaturas que se toman en los pozos hay que hacerles unas correcciones. Tal vez gran parte del trabajo que se hace es cómo corregimos esa información, porque tenemos que acordarnos que cuando perforamos el pozo, el lodo es como un refrigerante, adicionalmente, que nos ayuda a sacar los cortes de la perforación. Entonces vamos a tener un registro de temperatura menor que el que realmente tiene la unidad antes de que la hubiéramos perforado, y que seguramente que después de un tiempo pues se va a volver a restituir esa temperatura inicial. Eso va a ser importante. También de los intervalos de las pruebas que hacemos, sabemos qué cantidad de barriles se pueden producir en cada uno de los pozos y cuál es la calidad de los cloruros que tenemos en ellos.
para construir nuestro modelo hidrológico y características de las aguas presentes en la cuenca. Aquí tenemos una característica de cómo es la salinidad presente en el pozo. En este caso fue el pozo Meta 1. Tenemos una gran cantidad de información que nos ayuda a entender ese modelo hidrológico pensando desde el punto de vista para utilizarlo geotérmicamente. Y, por ejemplo, nosotros en el caso de la cuenca vimos que los pozos con menor y mayor gradientes geotérmicos que tenemos en la cuenca, tenemos unos gradientes geotérmicos de más o menos de 17 y en algunos pozos de más de 70 grados centígrados por kilómetro. Esto es como para mostrar más o menos cuáles son las variaciones que pueden existir de ese gradiente geotérmico que tenemos en la cuenca. Nosotros, cuando hicimos las correcciones, cuando nosotros hacemos modelamiento para que coincida la temperatura, los valores de la reflectancia de vitrinita con la historia termal de la cuenca, hacemos una serie de correcciones. En este caso hicimos unas correcciones del 10, del 15 y del 20% para calibrarlo con el modelo geotérmico histórico de la cuenca y vimos que el modelo de 15% funcionaba muy bien con los valores que teníamos de reflectancia de vitrinita. Aquí están los datos en grados Fahrenheit por cada 100 pies o en grados centígrados por kilómetro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las unidades porque nosotros en la industria de los hidrocarburos pues trabajamos con grados Fahrenheit, con pies, pero pues nosotros digamos que desde el punto de vista de geotérmica trabajamos más en grados centígrados y en metros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas conversiones de las unidades. Este fue el crossplot que obtuvimos de la temperatura en grados centígrados contra la profundidad en la cuenca que tenemos. Están en metros contra grados centígrados. Vemos que hay una linealidad, pues en algunos sectores tiene algunas variaciones diferentes. Seguramente que si yo sectorizo la cuenca en algunas áreas, voy a tener valores un poquito diferentes o va a tener unos comportamientos diferentes en algunas áreas de la cuenca. Seguramente en Arauca se va a comportar diferente que en el sector del Meta o del Casanare. Pero digamos que este era un trabajo regional y no lo discretizamos en ese sentido. Este es cómo fue la distribución de ese gradiente geotérmico que tuvimos en la cuenca. Vemos que la mayoría, hay una gran cantidad de datos que están más o menos como entre 25 y 35 grados centígrados por cada kilómetro, pero en algunos sectores tenemos unos valores mucho más altos, ¿no? De 40 hasta casi 55 grados centígrados. Seguramente que eso corresponde a las partes más profundas de la cuenca. Con esa información, nosotros hicimos un mapa de distribución de gradientes geotérmicos en la cuenca, donde vemos que los mayores valores de gradientes geotérmicos se encuentran hacia la parte suroccidental, de más o menos más de 50 grados centígrados por cada kilómetro, y los menores valores los tenemos en la parte más profunda. Aquí estamos hablando de casi de 30 a 25 grados centígrados por cada kilómetro. Vemos que la parte suroccidental, donde vimos esa anomalía geotérmica, los mayores valores, estoy hablando aquí de 50 a 55, vemos que en ese sector, aunque la secuencia sedimentaria no es muy profunda, tenemos una gran cantidad de fallas que están afectando al basamento. Seguramente esas fallas nos están permitiendo la entrada de calor de zonas más profundas de la cuenca y por eso tenemos esa anomalía geotérmica en ese sector de la cuenca. A partir de la información que generamos de los pozos, el modelo estructural, el modelo estratigráfico, los gradientes de temperatura, tratamos de mirar cuál era la distribución de la temperatura en la cuenca en la transecta 5. Vemos aquí la isoterma de 75 grados centígrados, aquí tenemos la de 100 grados centígrados. Vemos que prácticamente un gran sector occidental de la cuenca, de la parte más profunda, aunque tiene el menor gradiente geotérmico, pero tiene mayor profundidad, pues estamos por encima de los 80, 85 grados centígrados, que estaríamos en el punto en que vale la pena analizarlo para ver el potencial geotérmico que tenemos en ella. Y al final, como una manera de conclusiones, pues
hicimos un mapa de gradientes geotérmicos con un buen cubrimiento de datos, hicimos unas correcciones de la temperatura del fondo, calibrándolo con la información de reflectancia de vitrinita de la cuenca, y vimos que una corrección del 15% nos amarraba muy bien con el modelamiento termal, y creemos que esa corrección de 15% se acerca mucho a la realidad de la temperatura que tenemos hoy en cada uno de los pozos, y pues que tenemos un dato menor por efecto del lodo y de la perforación. Sabemos que ese gradiente geotérmico con una profundidad debe corresponder a varios factores, no solamente a profundidad, sino que hay unos factores locales que requieren ser estudiados al momento de ver en mayor detalle el potencial geotérmico de la cuenca. Vemos que en el sector de Piedemonte tenemos áreas con temperaturas muy cercanas a los 100 grados centígrados. La mayoría del gradiente geotérmico en la cuenca está entre los 25 y 35 grados centígrados por kilómetro. La secuencia sedimentaria delgada tiene el mayor gradiente geotérmico, pues estamos más cercanos al basamento. La mayor secuencia sedimentaria, menor gradiente geotérmico, efecto de los sedimentos recientes. Tenemos la anomalía geotérmica del sector suroriental, que es mayor. Tenemos una gran área mayor a los 45 grados centígrados por kilómetro. Yo creo que es un sector que vale la pena evaluar más con alguna otra información de algunos pozos estratigráficos que se tengan, a ver qué tanto potencial. Pues el problema que tenemos ahí es que ya estamos muy hacia la zona digamos que del Amazonas, yéndonos hacia la parte más norte de la cuenca del Amazonas, que digamos que son áreas despobladas, pues que tienen problemas desde puntos de vista social y ambiental, pero de pronto pueden haber algunos tipos de utilización que se puedan tener para las comunidades. Vemos que en la industria de los hidrocarburos hemos generado una gran cantidad de información que debe de utilizarse y que seguramente nos va a apalancar para esa transición energética y para mirar en campos, en esas secuencias sedimentarias, campos que están produciendo, deberían de emplearse para generar energía eléctrica o energía industrial en los campos de los hidrocarburos. Vemos que los profesionales de la industria del petróleo tienen un conocimiento y experiencia para trabajar en proyectos de la transición energética en las cuencas sedimentarias. Obviamente nosotros tenemos, pues digo yo el caso mío, que tengo toda mi historia en rocas blandas, pues obviamente que en rocas duras, en rocas ya geotermia de alta entalpía, de altas temperaturas, pues tenemos un sesgo en el conocimiento, nos hace falta mucho conocimiento para entender que pues obviamente otros profesionales, otros expertos tienen esa expertise. Y pues la metodología de trabajo es muy similar con la de las industrias de los hidrocarburos, pues con focos diferentes, ¿no? En uno es con mirar búsqueda de petróleos, en otro es mirar áreas que tienen mayores valores de temperatura, pero cuando estamos produciendo esa gran cantidad de agua, nosotros también podemos hacer un análisis de yacimientos, de cómo se comporta esa agua desde el punto de vista geotérmico, de ver cuáles van a ser las variaciones de esa temperatura y cuáles van a ser las variaciones de los caudales a medida que se extienda la historia de producción de esa geotermia, de ese potencial geotérmico que estemos utilizando con agua que se produce en los campos de hidrocarburos. Pues vimos eso, ¿no? Campos con altos cortes de agua y potencial de geotermia de mediana alta entalpía pueden en corto plazo estar generando energía eléctrica para la operación, y es posible que de pronto en algún momento también comiencen a generar energía para las áreas cercanas, ¿no? Para las poblaciones cercanas, para áreas que están desconectadas del sistema eléctrico o que están produciendo energía eléctrica a partir de diésel o algunas condiciones mucho más costosas. Eso era todo lo que quería mostrarles de esta primera parte de ese potencial de la información de la industria de los hidrocarburos para la parte de geotermia. Sabemos que ya hay 2 proyectos que está haciendo Parex, que han tenido que están funcionando, que muestran que es viable. Yo sé que Ecopetrol está mirando algunas opciones, seguramente que alguna otra empresa de hidrocarburos está mirando eso. Tal vez tenemos problemas desde el punto de vista de cómo cierran los económicos, porque la industria de los hidrocarburos pues tiene una dinámica y una valoración económica muy diferente a la de la energía eléctrica a partir del potencial geotérmica. Son 2 entes que no podemos comparar. Si vamos a valorar un proyecto geotérmico con las mismas reglas de la parte de los hidrocarburos, pues realmente pues la geotermia se queda muy atrás, ¿no? Porque realmente la recuperación no es tan rápida como ocurre en un proyecto de hidrocarburos.
Bueno, eso era todo lo que quería mostrarles. No sé si hay algunas preguntas. Muchísimas gracias, Edgar. Antes de que Cristian revise las preguntas que están en el chat, teniendo en cuenta como algunas de las observaciones que usted hacía al final, ¿usted cuál cree que sean como los desafíos en temas, por ejemplo, como la estandarización y el intercambio de información entre la industria de los hidrocarburos y las tecnologías emergentes de la geotermia? ¿Cómo ve usted ese tema? Bueno, yo creo que un primer reto es que esa información de los hidrocarburos sea pública y la podemos utilizar todos, ¿no? Porque tenemos el problema de la confidencialidad de la información, aunque yo sé que ya el Servicio Geológico está liberando información para proyectos de investigación. Eso es un reto. Dos, el otro es que nos pongamos de acuerdo en cómo podemos compartir ese conocimiento que tenemos en la parte de las industrias de los hidrocarburos con la parte de geotermia. Igual nos hace falta una legislación más clara en cómo utilizar la energía geotérmica en el país, ¿no? Yo creo que en algunas de las presentaciones que se han hecho se ha visto que nos hace falta todavía una legislación y la valoración económica de los proyectos, ¿no? Ver realmente algunos de pronto alivios tributarios, algunas cosas de esas que permitan que esos proyectos geotérmicos o que la utilización de la energía geotérmica que tenemos en las cuencas sedimentarias, pues se puede utilizar en la parte en los campos de producción, ¿no? Que eso de pronto puede hacer mucho más competitivo y mucho más atractivo los proyectos, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también pues que estamos ayudando, contribuyendo a disminuir los gases de efecto invernadero y que nos están dando una curva de conocimiento de cómo podemos utilizar ese potencial geotérmico en el país, ¿no? Yo creo que eso pensaría que podrían ser como los principales retos. Aló, Edgar, muchísimas gracias. ¿Qué más? Buenos días. buenos días. A continuación, pues le voy a leer las preguntas que Sí, están en el chat. Andrea Suárez dice, al tener un estudio así de completo, ¿cómo se puede implementar para que se puedan hacer proyectos piloto? pues yo creo que parte de esa implementación es lo que estamos haciendo aquí, lo estamos difundiendo, lo hemos presentado en algunas partes. Eh, es eso, ¿no? El conocimiento, y yo creo que ya la industria de los hidrocarburos se ha dado cuenta de eso. La Agencia Nacional de Hidrocarburos también, que está regulando la parte de energía geotérmica, también reconoce eso, y es realmente avanzar en la parte de legislación y que el gobierno nacional también defina muy bien cómo es esos proyectos geotérmicos y de pronto el gobierno decida tener algunos beneficios tributarios para que se puedan ser viables esos proyectos, ¿no? Y más miremos hoy en día, ¿no? Que estamos viendo que podemos tener estamos teniendo problemas de energía, ¿no? No solamente de suministro de gas para generar, pues para consumo interno y para generar electricidad, sino que yo creo que se puede utilizar ese potencial que estamos desperdiciando en muchos de los campos que hay en Colombia, ¿no? Tal vez el problema es algo económico, ¿no? Que no fluyen muy bien las evaluaciones económicas, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Hay otra pregunta de Julián Camacho. Él comenta que desde el punto de vista hidrogeológico se podría decir que las zonas de recarga de los acuíferos se encontrarían hacia la zona oriental de la cuenca, en el ejemplo que su merced Sí, mostró. señor. Sí, 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 eso es lo que nosotros hemos visto en las unidades, en las variaciones de la salinidad, en los datos de presión. Las mayores zonas de recarga están en la parte oriental y en la parte suroriental de la cuenca. Y pues yo creo que por último, de acuerdo pues a esa pregunta, entonces se han hecho estudios de trazabilidad pues para pues, comprobar eso de cierta forma, y también si se ha hecho esa correlación del área de interés geotérmica con la salinidad para determinar pues en qué área sería y lo ideal pues adelantar un proyecto para pues que no sea corrosivo con los equipos que se van a utilizar. Pues para mirar el influjo, la trazabilidad que hemos hecho nosotros es mirar cómo es el comportamiento de la salinidad, ¿no? Se asume que
que cuando se depositaron esas unidades del Cretácico se depositaron en unas condiciones marinas con aguas mucho más saladas, por los efectos de disolución de algunos de los minerales que ocurrieron durante el enterramiento, pues tenía mayor salinidad, y las entradas de las aguas meteóricas son aguas muy dulces. Entonces hay como más o menos esa correlación de cómo es ese efecto, cómo es esa entrada de las aguas y esas presiones altas y esos ese mantenimiento de la presión que tenemos en los campos de producción. Y ay, se me olvidó el otro pedazo de la... Ah, bueno, y eso nos ha permitido entender la parte de salinidad. La salinidad que tenemos en la cuenca no es tan grande, no es tan alta. Yo creo que, y no hemos tenido muchos problemas de corrosividad en los campos de petróleo, ¿no? En los pozos que hemos perforado para la parte de hidrocarburos, que seguramente eso puede ser una indicación de que realmente no vamos a tener muchos problemas con los equipos para generar energía eléctrica utilizando el agua a alta temperatura que sale de los campos. No son aguas tan corrosivas en la cuenca. Muchísimas gracias. También pues hay otras preguntitas acá. ¿Cómo hacen para excluir que no hay dos puntos de recargas? Pueden haber un oriental superficial y uno más profundo occidental. Al principio, sí, muchos de los trabajos dicen que hay una recarga en la parte oriental, pero si uno mira realmente la parte somera de la secuencia sedimentaria está muy arriba de la parte profunda y tenemos una gran cantidad de rocas y no se ve unos valores de bajas salinidades en esos sectores más profundos occidentales de la cuenca. Entonces eso le hace a uno pensar que realmente no es muy fuerte el influjo de esas aguas meteóricas. Seguramente algunos de los campos de piedemonte sí podemos tener un efecto hidrodinámico somero o efecto en la parte oriental, pero ya para la parte profunda de la cuenca pareciera que están completamente aisladas tanto la parte oriental como la parte occidental. Y cuando uno mira también la parte genética de los hidrocarburos, uno ve que hay una desconexión entre los hidrocarburos de la parte de la cordillera oriental y la parte de los hidrocarburos que se generaron en la cuenca, en la zona más profunda de la cuenca. Esa conexión sí se tuvo hasta antes del levantamiento de la cordillera oriental, pero luego que ocurrió ese levantamiento de la cordillera, pareciera que quedaron completamente desconectados y que gran cantidad de esas fallas del piedemonte llanero, fallas compresivas con unos grandes saltos, están actuando más como sellos. Muchísimas gracias, Edgar. Y por último, la última pregunta. ¿Han utilizado el gradiente estimado para modelar plays geotérmicos sedimentarios en la cuenca? No, o sea, no lo hemos utilizado, sabemos que es el siguiente paso. Nosotros estamos en un proyecto, vamos a hacer un proyecto de una tesis de maestría en la Universidad de América, donde toda esta información se va a utilizar para hacer un modelamiento de ese play geotérmico y de ese potencial geotérmico que hay, pues mirando el espesor, la porosidad, las características de cada una de las rocas que están ahí. Ese es el siguiente paso. Ok, perfecto, muchísimas gracias. La verdad, pues muy interesante la presentación, demasiado, pues agradecemos bastante su participación. A continuación vamos a tener una conferencia de Giselle Paola Llano, la cual se titula Estudio cualitativo y cuantitativo del potencial geotérmico de la cuenca sedimentaria del Valle Inferior de Magdalena en Colombia. Ella es geóloga de la Universidad del Norte de Barranquilla. Se ha desempeñado en la industria del petróleo, el gas, la geología del petróleo, interpretación sísmica, energías renovables como el hidrógeno natural, en geotermia. También es competente en softwares de oil and gas como Petrel, YaPro, Petromod, hábil en ArcGIS y demás software de interpretación geoespacial. Al igual ha hecho análisis cualitativos y cuantitativos del potencial geotérmico de la cuenca sedimentaria del Valle Inferior del Magdalena en Colombia. A continuación, pues tienes la palabra, Giselle. Hola a todos, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a presentar lo que fue mi proyecto de grado para el título de geóloga, como mencionaron, de la Universidad del Norte acá en Barranquilla. Bueno, mi nombre es Giselle Llanos. Estuve en la dirección de Edgar Chahid Cairuz, y una profesora
Magíster Carolina Mendoza de la Universidad del Norte. Mi tesis se titula Estudio cualitativo y cuantitativo del potencial geotérmico de la cuenca sedimentaria del Valle Inferior del Magdalena. Este será el índice, el cual se llevará a cabo. En primer lugar, tendremos una breve introducción, seguidamente de la metodología, tercero los resultados y por último las conclusiones y recomendaciones. Bueno, en primer lugar, como pues todos sabemos, existe una problemática actual acerca del cambio climático y que existe una progresiva escasez de fuentes de energía no renovables como lo son la industria de los hidrocarburos. Colombia, pues, no se queda atrás y también se encuentra en la búsqueda de transitar de estas fuentes de energías que son no renovables a unas que sean más renovables, limpias y sostenibles. Es por lo cual la geotermia, también como nos comentaba Edgar en el anterior webinar, surge como una solución a esto, ya que al ser un recurso inagotable, sirve para suplir todas estas necesidades, además de que tiene una independencia de factores climáticos y genera muchas menores emisiones de gases de efecto invernadero. Para darles un poco de contexto, la cuenca sedimentaria del Valle Inferior de Magdalena se ubica hacia el noroccidente de Colombia. Esta limita hacia el este con el sistema de fallas de Bucaramanga-Santa Marta, hacia el oeste con el sistema de fallas Romeral y el cinturón Plegua San Jacinto, hacia el sur con la cordillera central y hacia el sureste más o menos con la serranía de San Lucas y el sistema de fallas de Espíritu Santo. Asimismo, esto es una cuenca sedimentaria que tiene edades del Paleógenas a presentes y que está clasificada como FORARC. Está subdividida en 3 elementos principales, los cuales tenemos al norte hacia la subcuenca de Plata, luego tenemos el Alto de Madangués y Cuco, y por último, la subcuenca de San Jorge. Por su parte, también es importante mencionar que la geotermia tenemos como 2 sistemas geotérmicos en los cuales podemos clasificarlos, los sistemas hidrotermales y los sistemas de roca caliente. Dentro de los sistemas de hidrotermales, contamos con 2, los volcánicos y los de acuífero de sedimentarios calientes. Dentro de los volcánicos son más referidos a los que son cercanos a volcanes o a cámaras magmáticas de los cuales se puede aprovechar este calor, donde también vemos presencia de fumarolas. Seguidamente tenemos los acuíferos de roca caliente, en los cuales los reservorios se encuentran más o menos de 3 o 4 kilómetros de profundidad, con lo cual pueden ser extraíbles, puede aprovecharse tomando estas aguas meteóricas que se encuentren en esta zona y puedes aprovechar el calor de esta manera. El calor por acá sería más o menos de conducción. Y por último, el de roca caliente es un poquito más industrial, en los cuales se aprovecha el calor radiogénico de las rocas, fracturándola y pues tomando el calor propiamente. Es importante también mencionar, me gustaría recalcar que para Córdoba en 2022 sacó un mapa de más o menos cuáles eran la distribución de los estudios geotérmicos que ve en el país. Entonces me pareció muy curioso que toda esta parte, esperen un segundo aquí, toda esta parte en azul se encontraba como con estudios, excepto esta parte noroccidental del país. Es por lo cual a mí pues me surgió la pregunta de investigación: ¿cuál es el potencial geotérmico de baja mediana entalpía en la cuenca sedimentaria del Valle Inferior de Magdalena y cuáles serían estas áreas viables para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica que contribuyan al incremento de la oferta energética renovable en el Caribe colombiano? Para poder llevar a cabo esta pregunta de investigación, nos planteamos la siguiente metodología. En primer lugar, se hizo una revisión de la información de pozos petroleros y creación de bases de datos a partir de esta información. Asimismo, se hicieron correcciones y cálculos. En primer lugar, se hizo una corrección de la temperatura de fondo de pozo, seguidamente se calculó cuál era la temperatura superficial del suelo y por último, el cálculo del gradiente geotérmico, propiamente. Tercero, se estimó el potencial geotérmico. Esto se hizo a partir del cálculo de la temperatura tanto al tope como de la base de alguna formación de interés y de la estimación del calor recuperable de esta formación. Cuarto, se crearon mapas de gradiente geotérmico, porosidades, espesores y temperaturas de la formación. Y por último, se definió el pliegue geotérmico que podría obtener para el Valle Inferior de Magdalena respecto a la formación de interés que planteamos en el paso número 3. Bueno, en el primer paso de las metodologías es importante mencionar que se tenían 152 pozos petroleros distribuidos a lo largo de la cuenca. De estos pozos se tenían datos de temperatura de fondo de pozo, caliper, gamma ray, potencial espontáneo, sónico, densidad, neutrón y resistividad. Con todos estos datos se hicieron diferentes bases de datos, valga la redundancia, en los cuales pues se tenía información de las profundidades, tanto al tope y la base de cada formación. A su vez, se tomó qué pozo tenía qué tipo de información, si tenía sónico, si tenía caliper o densidad, etc. Se hizo una extensa base de datos acerca de esto. Seguidamente,
con esta temperatura que les mencioné anteriormente, se corrigió, ya que también, como mencionaba Edgar en la anterior conferencia, esta temperatura medida por el equipo influye el lodo de perforación, con lo cual pues, permite pues, realizar la perforación. Por lo cual, es necesario corregirla y nosotros tomamos un factor del 10% para corregir esta temperatura. Por ejemplo, para el pozo número 1, para el pozo número X, que por fines de confidencialidad no puedo mencionar cuál es el pozo, tenemos que la temperatura del pozo número 1 midió 72 grados centígrados. Cuando esta se corrigió, tendría una temperatura de 79 grados centígrados, por lo cual nos da una diferencia significativa dentro de las temperaturas. Así como todos sabemos, también existe una relación entre la temperatura y la profundidad, a lo que luego nosotros llamamos el gradiente geotérmico. Entonces, pues yo, como para fines de revisar cómo variaba haciendo o no esta temperatura, corrigiéndola o no, el gradiente geotérmico, pues grafiqué todos los datos que se encontraban, que teníamos los 152 datos, los grafiqué dentro de Excel, y lo cual nos dio que el gradiente geotérmico en una temperatura sin corregir eran de 18 grados centígrados por kilómetros. Haciendo una corrección al 10% de la temperatura nos daba un gradiente geotérmico de 21 grados centígrados por kilómetros. Esto más o menos sería una diferencia entre estas dos de 3 grados centígrados por kilómetro, el cual pues, es significativa respecto a los cambios, respecto a los datos de temperatura que se puedan hallar más adelante. Seguidamente, como el segundo paso de la metodología, se calculó la temperatura superficial del suelo a partir de imágenes Landsat 9. Esto se hizo debido a que era necesario para el cálculo, a su vez, del gradiente geotérmico propiamente dicho, que lo veremos a continuación. Esto se hizo con el sensor Operational Land Imager y el Thermal Infrared Sensor. Se utilizaron 5 imágenes satelitales, de las cuales se hizo uso de la banda número 4, de la banda número 5 y de la banda número 10. Eso es importante mencionar, que esto se hizo debido a que cuando se toma una imagen satelital existen las nubosidades y también la proporción de la vegetación que influye directamente en este dato que pues nosotros queremos obtener, que en este caso sería la temperatura superficial. Con esto voy a explicar muy brevemente qué fue lo que se hizo con cada banda, con la banda número 4 y la banda número 5, que es la roja y la infrarroja cercano, respectivamente. Se hicieron las correcciones de vegetación, los cuales no son más que calcular los índices de NDVI y PVI, que son índices de proporción de vegetación. ¿Cuánta proporción de vegetación hay en la zona? Seguidamente se calculó la emisividad de la superficie terrestre, o también se conoce como este signo. Asimismo, se tomó con la banda número 10, que es una banda térmica, se calculó con esta la radiación térmica que emerge la superficie terrestre, o llamada TOA, y a su vez se calculó la temperatura de brillo, o TB. Con el paso número 2 y el paso número 4 se calculó cuál era la temperatura superficial del suelo, o también conocida como Land Surface Temperature, o LST. Más o menos para que vean algo un poco más gráfico, para el paso número 1 se calculó estos 2 índices de vegetación, que fueron estos rasters que vemos a continuación, y para luego el mapa de emisividad de la superficie terrestre. Luego se calculó la radiación térmica, luego la temperatura de brillo, y por último el mapa de temperatura superficial, que más adelante lo veremos mejor. Con esto se calculó el mapa de gradiente geotérmico, el cual lo que les comentaba era la relación de temperatura, cómo varía la temperatura respecto a la profundidad. En este caso tendremos que la temperatura de fondo de pozo es la temperatura superficial sobre la profundidad, que fue medida esa temperatura de fondo de pozo. Esto, para haciéndolo para un pozo número 1, y nada más todos los datos que se tomaron de todas las mediciones que se hicieron, de todos los ensayos, da un gradiente geotérmico de 22 grados centígrados por kilómetro. Y esto, como les comentaba anteriormente, se hizo con todos y dio un gradiente geotérmico aproximado de 21 grados centígrados por kilómetro. Bueno, como tercer paso de la metodología, se necesitaba, pues, se quería calcular cuál era este potencial o qué tanto calor había acumulado dentro del Valle Inferior de Magdalena. Pero para esto es necesario tomar una formación de interés. Nosotros, revisando la historia de enterramiento, que es la figura que vemos a la izquierda, y la columna estratigráfica, vimos que la formación Ciénega de Oro era la más profunda estratigráficamente, y a su vez, viendo la historia de enterramiento, era como la que mayor podía tener temperatura. Por lo cual, pues, se tomó esta formación de interés como la formación de interés de la cual podríamos estudiar la geotermia para el Valle Inferior de Magdalena.
Entonces, teniendo esto como premisa y siguiendo la metodología de López Ramos en el 2022, se tomó la siguiente ecuación, en la cual relacionaba la temperatura superficial con el gradiente isotérmico propiamente calculado anteriormente y la profundidad que encontrábamos en cada pozo para la formación Ciénega de Oro. Esto se hizo tanto el tope como la base de la formación para ver cómo variaba la temperatura en estas dos profundidades. Seguidamente, para poder calcular este calor recuperable que se podía obtener de la formación Ciénega de Oro, se hizo por medio del software Crystal Ball una distribución probabilística, en la cual también siguiendo la metodología de López Ramos, de Bert y de Muffler y Cadati, se siguió el método volumétrico, que es una relación de un factor de recobro más el calor recuperable de una roca más el calor que se acumula dentro del agua. Con esto se hizo pues una distribución probabilística, hallando el P99, el P90, el P50, el P10 y el P1. Seguidamente se hicieron mapas en los cuales se utilizó el software ArcGIS Pro utilizando el método de interpolación con los datos que ya teníamos de los pozos de Kriging ordinario, que este nos daba una mayor aproximación a hacer un método de interpolación geostadístico. Seguidamente se hicieron mapas de gradiente geotérmico, porosidades, espesores y temperaturas de la formación Ciénega de Oro. Y por último, del paso de la metodología se definió el plegio térmico, un plegio geotérmico propuesto que para el Valle Inferior de Magdalena. Esto se hizo teniendo dos criterios, teniendo porosidades que fueran mayor al 10%, porosidades del reservorio, y que también se tuviesen temperaturas mayores a 80 grados centígrados. Esto pues buscando que hubiese una entalpía de baja a mediana, que hubiese una geotermia de baja a mediana entalpía. Bueno, como primer paso de los resultados, tenemos el mapa de distribución de temperatura superficial del suelo para el Valle Inferior de Magdalena, en el cual tenemos para el suelo la temperatura de 28 grados centígrados en promedio. Hacia el norte vemos las mayores temperaturas, son aproximadamente de 44 grados centígrados, y hacia el sur de la cuenca vemos las menores temperaturas, que más o menos serían de 8 grados centígrados. Esto podría corresponder o podría ser que corresponda a temperaturas cerca de las estribaciones de la cordillera central, como les mencionaba al comienzo de la presentación. Asimismo, este fue el modelo de gradiente geotérmico obtenido, en el cual vemos como dos tendencias muy marcadas hacia el este y hacia el oeste de la cuenca. Vemos que hacia el este están los mayores gradientes geotérmicos, que son de 26 grados centígrados por kilómetro, y va disminuyendo hacia el oeste, teniendo 14 grados centígrados por kilómetro. Esto a mí me generó mucha curiosidad cuando lo estuve revisando, porque sí se ve como dos tendencias, o sea, hay como si fuese una línea que dividiera este mapa de gradiente geotérmico. Esto, como les muestro ahora mismo. Esto, comparándolo con un trabajo realizado en Moret al 2019, sí también nos demos cuenta que también tenía como esta misma tendencia hacia el este y hacia el oeste. Y esto correspondía tanto a la subcuenca de Plato como a la subcuenca de San Jorge, que es lo que vemos a continuación. Y esto encuentra su explicación también en el trabajo de Moret al 2018, en el cual, como podemos ver, en el Graben de San Jorge, que es lo que se encuentra en las zonas más con gradientes geotérmicos más bajos, y el depocentro de Plato, hay una diferencia significativa. Aunque vemos la formación Ciénega de Oro, que es esta formación que se encuentra por acá en azul, la carga sedimentaria y la subsidencia que tiene diferente, y el relleno sedimentario que tenemos en las diferentes graves, en los diferentes depocentros, va a variar en el resultado que tenemos dentro del gradiente geotérmico. Es por esto que nosotros vemos que para su cuenca de Plato, que es esta zona que vemos acá, están los mayores gradientes geotérmicos debido a esta carga sedimentaria, menos a diferencia del grave de San Jorge, que sufrió unos procesos de erosión que lo hacen no tener suficiente carga sedimentaria, y por eso tenemos la relación de este gradiente geotérmico un poco más bajo. También hicimos los mapas de porosidades y espesores para la formación Ciénega de Oro, en los cuales también vemos una tendencia muy marcada. Vemos que los mayores espesores son 968 metros y se encuentran al este, al sur y hacia el occidente de la cuenca. Lo mismo pasa con las porosidades, las cuales también tienen esta misma proporción, que es aproximadamente el 27%, las mayores porosidades que se podrían encontrar. Hacia el centro de la cuenca se encuentran los menores espesores, que son de 28 metros, y las menores porosidades, que son aproximadamente del 9%.
Estos fueron los resultados de los modelos de temperaturas que se realizaron tanto al tópico, que es el mapa de la izquierda, como la base, que es hacia la derecha de la presentación. El top se tienen las mayores temperaturas, para el tope de la formación se tienen que son aproximadamente 116 grados centígrados, y como vemos, tiene como un comportamiento en forma de S, tanto al tope como la base, tiene como un comportamiento sinusoidal en ambas. Las mayores temperaturas para la base son de 128 grados centígrados. Estas pues van disminuyendo a lo largo que se van alejando de esta forma de S, como les estaba mencionando. Y para el tope tenemos una temperatura mínima de aproximadamente 40 grados centígrados y para la base de 45 a 46 grados centígrados aproximadamente. Pero ambas como que mantienen este mismo comportamiento. También este fue el mapa sobre el play geotérmico que nosotros proponemos para el Valle Inferior de Magdalena, en el cual, aunque ustedes ven como esta línea muy recta hacia acá, no significa que el play se corte directamente, sino que en la parte norte no teníamos los suficientes datos, por lo cual el raster que se produjo para hacer esta mapa de multicriterio en el software, pues se cortaba. Entonces, por eso aparece también la línea puntiaguda en esta zona. Haciendo pues los cálculos con los que les mencionaba, tuvimos un calor recuperable promedio en el método volumétrico de 3.36 por 10 a la 19 joules de energía. Asimismo, esperen un segundo. Sí, ya. Asimismo, esto play propuesto correspondería aproximadamente a 18.000 kilómetros cuadrados, que esto correspondería al 45% del área total de la cuenca del Valle Inferior de Magdalena. Es casi el 50% del área de la zona. Seguidamente, pues en un estudio que hizo Viering Hamza en el 2019, ellos mencionan de que Colombia tiene aproximadamente el 270 por 10 a la 21 joules de energía en geotermia. Ellos, haciendo pues un cálculo de relación y cálculos matemáticos, este potencial que nosotros hallamos anteriormente, el 3.36 por 10 a la 19 joules, correspondería aproximadamente al 0.01%. Pero es importante mencionar que este no es el potencial total de la cuenca del Valle Inferior, sino más o menos sería nada más correspondería a la formación ciénaga de oro, lo cual pues quedaría a estudiar cuáles serían las demás, cuáles serían las potencial de las siguientes formaciones, o ya sea propiamente el basamento, la cual pueda pues aumentar este potencial geotérmico solamente en conjunto para el Valle Inferior de Magdalena. Como conclusiones, se tiene que la formación ciénaga de oro presenta un potencial significativo de geotérmico de mediana entalpía con temperaturas que van entre 80 grados centígrados y 128 grados centígrados, teniendo, por ejemplo, las clasificaciones que nos mencionaba Edgar en la anterior conferencia. Seguidamente, la formación ciénaga de oro está compuesta principalmente por porosidades promedio del 15% y aún así se tomaron que fueran porosidades menos al 10% y se podría recuperar aproximadamente el 3.36 por 10 a la 19 joules de energía en un área propuesta de 18.000 kilómetros cuadrados. Seguidamente, estos intervalos porosos pues, son clave para la ubicación y la localización de aguas geotérmicas que puedan ser en un futuro explotables. Existe una variabilidad en el gradiente geotérmico entre la subcuenca de Plato, que les mencionaba, hacia el norte y hacia el sur, hacia la subcuenca de San Jorge, siendo más alto en Plato debido a que esta tiene una mayor carga sedimentaria y subsidencia debido a su historia y geológica. Asimismo, se recomienda adquirir nuevos datos adicionales para la caracterización más detallada del recurso, ya que pues algunos datos, o como mencionaba Edgar, se tiene confidencialidad, los cuales no se tiene la totalidad de la información, y a su vez unos son muy antiguos, los cuales cuando se hacía el pozo pues no se tenía información de temperaturas, lo cual sí, pues si se mejoraría, pues se tendría una mayor información y una mejor calidad de los datos. Seguidamente también se propone que se pueda explorar el potencial del basamento fracturado como un recurso geotérmico adicional, lo cual también podría aumentar cuál podría ser el potencial geotérmico del Valle Inferior de Magdalena. Pues no siendo más, estas serían las referencias bibliográficas utilizadas en el trabajo de grado y muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Bueno, son anexos. Bueno, Giselle, muchísimas gracias por tu presentación. Mientras miramos algunas preguntas que hay aquí en el chat, yo te quería preguntar,
si de pronto, teniendo en cuenta la presentación anterior que han estado, digamos, tratando de implementar tecnologías emergentes como Machine Learning, ¿cierto? ¿Tú crees que la implementación de estas nuevas tecnologías pueda contribuir, digamos, al fortalecimiento de los datos que estás, pues, que presentaste aquí en esta presentación? De hecho, creo que sí podría servir para para mejorar los datos, ya que, pues, si no estoy mal, este año pues salió un paper respecto a que alguien había calculado por medio de inteligencia artificial el mapa de gradiente geotérmico para toda Colombia y tiene una muy buena aproximación respecto a los datos que pues estamos obteniendo acá. Hay como muy buen dato aproximado, entonces sí creo que podría complementar muy bien y pues se ha evidenciado claramente en el trabajo no se me olvida ahora mismo los autores, pero se me escapa, pero creo que sí podría funcionar y sí podría debido a que no tenemos la suficiente los datos, creo que sí se podría complementar y pues ayudar a a la mejor calidad de este trabajo. Ok. Esto, y bueno, teniendo en cuenta como tu respuesta, digamos, cómo se pueden cuantificar la propagación de la incertidumbre en estos datos, ¿cierto? Eh, pues teniendo en cuenta que los datos cuentan con diferentes niveles de error, ¿cómo crees tú que se pueda trabajar con ese tema de la incertidumbre en estos modelos? Bueno, por eso fue que se hizo a ver si entiendo muy bien. Por eso fue que se había hecho un modelo de estadístico. Bueno, se lo voy a mostrar, que está acá. Un modelo de distribución probabilística justamente como para evitar o tener un campo en el cual fuera muy, lo menos probable, a lo cual fuese muy optimista. Entonces ahí como que más o menos se podría disminuir la incertidumbre. Claramente y propiamente no se tenían los suficientes datos y cuando se hacen modelos de interpolación, obviamente sí existe una incertidumbre, pero se intentó que modelo el modelo de Kriging tuviera el menor proporción de error y que los demás datos que se estuviesen interpolando tuvieran mucho parecido a esto. Esto más o menos tuvo un porcentaje de error del menos del 1.5% de los datos interpolados. Entonces, como que si tiene el menos datos de incertidumbre. Aún así, pues siempre existe debido a que la geología no es simplemente lineal. La geología puede variar de frente a cada pozo que se haga. Pero pues aún así también se hizo este modelo de distribución como para que el dato que nosotros obtuviésemos no fuese un dato muy teórico, sino que también pudiéramos ver diferentes escenarios en los cuales tuviéramos uno más optimista y uno totalmente no optimista en este caso. Y pues en este caso se tomó el de probabilidad media que pudiese obtenerse para el calor recuperable. No sé si eso pues responde a tu pregunta. Pues y la única manera de ciertamente quitar mayor la incertidumbre es o tener más información de pozo, realizar más perforaciones o en su caso pues explorar propiamente. Pues pero la incertidumbre pues siempre existe. ¿Puedo decir algo? Claro, claro que sí. Sí, sí, aquí pues lo que hicimos fue utilizando el método de Monte Carlo meter la incertidumbre que hay con esos valores, ¿no? Se hizo la distribución de qué datos teníamos, pues hicimos el método de Monte Carlo utilizando el software de Crystal Ball y hicimos ese cálculo para que nos dieran unos rangos tanto en áreas, en la relación de porosidad, la temperatura de superficie, la temperatura de fondo del pozo, la densidad del agua. Entonces ahí metemos todos esos rangos de distribución y pues mediante el método de Monte Carlo lo que hacemos es centrar esos riesgos o esas distribuciones que hay. Por eso es que tenemos una probabilidad al final de entre el P90 y el P10 y pues los datos que sacamos al final fue el P50, pero nos dice más o menos entre qué rango nos estamos moviendo y ahí tratamos de meter esa incertidumbre que tenemos. Exactamente. Muchas gracias, Edgar. Bueno, aquí leyendo algunas preguntas que hay en el chat, Camilo Matiz pregunta que si han realizado estimaciones de flujo de calor con la información de la cuenca. No se pudieron realizar debido a que no se tenían los suficientes datos, pero se intentó, se intentó. Sin embargo, Morat en el trabajo del 2019 se hizo un mapa de flujo de calor
ahí sí se podía ver más o menos la distribución de esta variable. Pero Ok. no se pudo, no se tenían los datos suficientes. Y finalmente, Giselle, Cristian les pregunta que si la implementación de Kriging eliminó valores anómalos. ¿Se hizo algún modelo con todos los valores? Sí, no se eliminaron valores anómalos. El, como les mencionaba, existe bueno, para cuando se hace una interpolación en CRIE, existe una gráfica que se llama semivariograma. Pues te dice más o menos qué tan parecidos se encuentran los datos y cómo siguen una tendencia estos datos. Entonces, no se eliminó ningún dato, todos los datos que se utilizaron para hacer el, el modelo de distribución de todo lo que se utilizó para la interpolación, todos los datos fueron utilizados, no se eliminó nada, y Kriging, pues, más o menos seguía la tendencia. Ellos se revisaba en cada dato que siguiera más o menos eso, y por eso fue que se tomó Kriging, porque los demás como que te aumentaban muchísimo los datos o te ponían valores demasiado altos o muy mínimos, de los cuales no correspondían que estuviesen muy cercanos a la zona. Entonces, haciendo esta interpolación, si nos verificamos de que el error sea totalmente mínimo, y como les digo, era como un valor, un error de 1.5, es muy bajo respecto y a lo que es científicamente aceptado. Entonces, no sé si eso responde la pregunta. Sí, yo creo que sí, Giselle. Bueno, digamos, agradeciéndole a las casi 50 personas que estuvieron conectadas hoy, eh, creo que podemos estar finalizando la sesión del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Pero nos falta una tercera parte y es lo que nosotros queríamos mostrar sobre, nosotros trabajamos en una propuesta del mapa de potencial geotérmico de Colombia, ¿no? Ok, ok. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dice que estés muy bien, gracias. Sí, para finalizar, no sé, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Edgar, la estoy viendo. Nosotros hace unos meses nos pusimos a pensar sobre cuál puede ser el potencial geotérmico que tiene Colombia, cuál es una primera visión del mapa del potencial geotérmico que tenemos en Colombia. Sé que esto tiene todavía mucha incertidumbre y lo hicimos más como desde el punto de vista, como para crear una discusión de realmente qué potencial tenemos y qué tanto conocemos nosotros de la geotermia, del potencial geotérmico que tenemos nosotros. Pues yo creo que partimos del primer principio y es que pues nosotros estamos dentro del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no es cierto? Que es esa zona de subducción que está asociado a volcanismo y que tenemos una margen volcánica y también tenemos una margen muy activa desde el punto de vista de terremotos. Y pues cuando uno mira ese mapa, uno ve que todo el borde occidental de Sudamérica, pues estamos en ese cinturón de fuego del Pacífico y tenemos un alto potencial de energía geotérmica. Esos volcanes que tenemos ahí es el efecto de la subducción de la placa, ¿no es cierto? Que crea un calentamiento de la placa y luego crea una ascensión de ese magma y que luego en superficie pues está reflejado por los volcanes que tenemos nosotros, algunos volcanes históricos, algunos volcanes activos, algunos volcanes que nosotros aún hoy no hemos podido identificar en Colombia. Yo creo que en Colombia nos hace falta un poco de información y de búsqueda de esa actividad, ¿no? Puede ser que los más grandes, los más importantes, los tenemos reconocidos, pero puede ser que tengamos algunos efectos que no los hemos identificado aún. Esto es la parte de los volcanes, de los más grandes que tenemos. Aquí me faltó los que están mostrando aquí en la parte de Boyacá, que fue los que mostraron ayer, ¿no es cierto? Y seguramente que en algún otro sector, yo digo, ¿por qué solamente en Boyacá se presentaron unos pequeños volcanes? ¿Será que no hemos explorado todavía más y nos faltan algunas áreas por identificar, por estudiar mejor? Y lo otro que miramos también son los principales focos sísmicos que hay en Colombia. Aquí tenemos una mezcla de focos sísmicos someros como profundos, focos sísmicos que son producto de la subducción de la placa del Pacífico y también focos sísmicos que son producto de la tectónica reciente, de esas grandes fallas. Aquí podemos ver, por ejemplo, todo el efecto que tenemos de la falla del Piedemonte, pero cuando uno mira de occidente
a oriente, uno ve que tenemos unos focos sísmicos muy someros en la parte occidental que se van profundizando en la parte occidental, que se van profundizando hacia la parte oriental, que son los que se producen por la subducción de la placa del Pacífico, ¿no? Bueno, pues nos hace falta hacer una pequeña depuración y un análisis mejor de esa información. Y cuando uno mira el portal del servicio geológico que tienen, ¿no es cierto? Ellos hicieron una recopilación de todos los manantiales que existen en Colombia. Uno ve cómo tenemos esa distribución de manantiales en toda la cordillera central, en gran parte de la cordillera oriental. Aquí, muy interesantes, aquí en la cuenca del Cesar, perdón, en la cuenca se me olvidó, del Catatumbo. Tenemos una gran cantidad también en la cuenca de los Llanos Orientales, unos en la parte norte de Colombia. No sé, estos que están aquí de pronto están asociados a la falla de Oca. Con esa información lo que yo entendí es que se hizo una estimación del potencial geotérmico de Colombia a partir de toda esa información de manantiales, mirando más o menos un área de influencia de 2 kilómetros de espesor y 1 kilómetro de 2 kilómetros cuadrados y un espesor de 1.5 kilómetros para cada manantial. Ellos identificaron más o menos 165 clústeres y determinaron un potencial geotérmico de Colombia. Yo creo que ese es el potencial geotérmico que está hablando aquí, de 1.170 megawatts en Colombia. Pero si uno mira también la parte mucho más antigua, Bartol Clery en el 99, esta es una publicación que sacó la UNME, que él hizo una estimación de más o menos a 3 kilómetros de profundidad la temperatura que teníamos, y él hizo otro cálculo, es de 2.2, que es casi el doble de lo que estima pues más recientemente el servicio geológico. Dos metodologías completamente diferentes. Yo creo que eso nos da espacio en que, oiga, nosotros aún necesitamos seguir investigando y mirando mucho más, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta en todas estas presentaciones y en todas estas áreas que está trabajando a Geocol y que está haciendo, es que, oiga, hay un gran conocimiento que hace falta difundir y hay un gran conocimiento que nos hace falta generar. O sea, tenemos un gran potencial de mejorar el conocimiento y seguramente de determinar el verdadero potencial geotérmico que tenemos en Colombia, ¿no es cierto? Vimos que estamos en el cinturón de fuego, vemos que no tenemos volcanes en todas las áreas, tenemos unas áreas con menos volcanes, seguramente que pueden haber algunas cámaras magmáticas que pueden tener mayor temperatura, que no están asociados a volcanes que de pronto estamos olvidando o no estamos analizando, ¿no es cierto? Y que seguramente pueden tener algún potencial de energía geotérmica. A raíz de eso, nosotros nos pusimos a mirar lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, lo que hizo Giselle en la parte del Valle Inferior del Magdalena, que miró lo que teníamos más o menos por encima de los 80 grados centígrados, lo que nosotros vimos en la cuenca de los Llanos Orientales, que tenemos por encima de los 80 grados centígrados. Nosotros vimos los mapas que tenemos del Valle Medio y del Valle Superior del Magdalena, que podríamos tener también profundidades por encima de los 80 grados centígrados. Nos hace falta mucho más estudio. Vimos algo de los datos que tenemos en la cuenca del Putumayo, y vimos también la parte asociada a los volcanes y a cámaras magmáticas que hay en Colombia identificados, y más o menos identificamos o tratamos de plasmarlos aquí en este mapa de potencial geotérmico de Colombia. Y ese sector de geotérmica asociada al basamento que estamos viendo aquí hacia el suroccidente de la cuenca de los Llanos Orientales, que ha sido evidenciado por muchos trabajos y por muchos estudios cuando miran el gradiente geotérmico de la cuenca, seguramente que nos hace falta mucho más. Aquí vemos algo en la parte también profunda de la cuenca del Catatumbo. Yo creo que mirando la parte del Sumadero nos hace falta mucho más. Entonces, al final nosotros vemos ese mapa preliminar de potencial geotérmico de Colombia como una primera versión y como una primera área para entrar a discutir y para analizar y para mirar
que podemos seguir viendo y evaluando. En las cuencas sedimentarias nos hace falta hacer estudios de más detalle, como el que hizo Giselle, para mirar realmente ese potencial, y seguramente que mirar ese potencial que tenemos de cuencas sedimentarias, que tenemos asociados a la parte de cámaras magmáticas de volcanes, y de pronto asociado al basamento, para mirar realmente cuál es el verdadero potencial que tenemos en Colombia, ¿no? Esto era lo último que queríamos mostrar y que queríamos traer, y que no sé, comenzar a discutir sobre eso, ¿no? No solamente aquí, sino yo creo que eso es parte de las discusiones que tenemos que seguir dando en el futuro en Agiocol, ¿no es cierto? Entender toda esa parte, y que los organismos del Estado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Servicio Geológico, no sé, la misma UDME, veamos ese desarrollo y ese potencial, y que seguramente que estas áreas, seguramente las estamos viendo nosotros como certificadores de reservas, que somos como muy conservadores, pero seguramente que pueden tener una mayor área y un mayor potencial, ¿no? Esto era lo último que quería mostrar. No sé qué preguntas o qué comentarios hay con respecto a eso, ¿no? Yo creo que esto de pronto es la parte más polémica de lo que estamos presentando. Hola, Edgar. No, genial. Y tiene toda la razón, Edgar, porque uno siempre, y el cálculo que hizo el servicio en su momento, era pensando donde había manifestaciones hidrotermales, pero hay cualquier cantidad de sistemas ciegos. O sea, uno ve otros países, incluso en Estados Unidos, donde hay geotermia en cuencas, y ¿cuántas manifestaciones tienen? Muy pocas. Y las que tienen son fósiles. Pero lo que hay debajo, en las cuencas sedimentarias, pues es un montón, y es lo que le está dando ahorita energía a muchos lugares. Entonces es verdad que el potencial, y es chévere tener ese tipo de discusiones y de presentaciones, va más allá de lo volcánico. Vale, que en lo volcánico se alcanzan temperaturas importantes, pero en las cuencas sedimentarias también hay mucho por hacer. Entonces, genial tener esta primera aproximación para eso, para motivar un poco, y ya lo vimos. La geotermia, al menos como piloto, entró por los llanos, entró por la cogeneración, entró por esos fluidos que saca el mundo del petróleo, que son con temperaturas importantes, no entró por la parte volcánica. Entonces sí, el mensaje es claro, Edgar. Hay mucha geotermia más allá de las partes de las áreas volcánicas. Hay preguntas ahí para la discusión. Es bueno empezar la discusión, eso sí, con datos para disminución de incertidumbre en cada modelo. Sí, también es cierto, porque cada modelo, cuando se hizo eso en el servicio, y lo digo porque fui parte del equipo que lo realizó, habían incertidumbres, tocaba asumir muchas cosas, por ejemplo, como decía Edgar, el volumen, como tal el reservorio, porque no tenemos perforación, pero era como esa necesidad de, bueno, demos un dato que no es inventado, por supuesto, con datos duros, en ese caso el dato duro de la geotermometría, pero vemos un dato. Luego muestra Edgar ahorita el que daba el doble. Yo creo que era una aproximación con los pozos que se tienen del petróleo, pero asumiendo que ese es el potencial, ya que ese recurso ahí es lo que tenemos que comprobar. Pero sí, Edgar, el mensaje es claro, hay geotermia más allá de las áreas volcánicas. No sé si tengan alguna pregunta, si quieren discutir ahí, lo podemos en esos últimos minutos, porque chévere terminar con esto. Ya esta es nuestra última sesión, entonces para que veamos cómo se abrió el mundo de la geotermia ya más allá de las áreas volcánicas de alta entalpía. Ahí pueden hacer sus preguntas. Sí. Otra vaina que yo quería mencionar, y es que dentro de las cosas que se están haciendo tenemos que tener el registro geotérmico, ¿no es cierto? Que es un documento legal para que nos habilite para hacer esta exploración. Y ese es un documento que las empresas que lo han solicitado se han demorado mucho en poderlo obtener. Nos hace falta desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista del Estado, que eso se haga mucho más rápido. O sea, nosotros podemos hacer la parte científica de conocimiento, pero hay un manejo también administrativo que es importante de aligerar para que esos proyectos geotérmicos no duren tanto, ¿no? Uno ve que esos proyectos geotérmicos están durando tantos años, tanto tiempo, y seguramente que los inversionistas van a llegar a un momento en que se van a cansar y no van a querer seguir trabajando en el país. Tenemos que demostrar que tenemos un potencial geotérmico, que tenemos cosas muy interesantes, pero oiga, tenemos que volver a la realidad. Sí, tiene toda la razón, Edgar. Y vea que es un comentario también de muchas otras compañías que tienen ahorita, están a la espera del registro geotérmico. La idea es que desde Agiocol, con sus afiliados corporativos, vamos a recibir también esos comentarios para, pues, mandar una comunicación como asociación, porque es cierto que puede esto de motivar un poco a la inversión nacional o extranjera. Eso sí es verdad. Bueno, si no tienen ningún comentario, Edgar, Giselle, muchísimas gracias por la presentación. Realmente bienvenidos a ser parte de la familia de Agiocol. Ya nos acompañan todo este año como afiliados corporativos.
Así es que muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. No, nosotros ya llevamos 3 años como siendo parte de Geocol y seguimos siendo parte de Geocol, no solamente Neoil, sino nuestros profesionales también, ¿no? Y yo creo que es una invitación a todos que fortalezcamos la asociación. Entre más fuertes seamos, entre más representación tengamos y entre los eventos que hacemos tengamos más discusiones técnicas, pues eso va a hacer que esta parte de geotermia avance mucho más, ¿no? Colombia está muy bien posicionado, digo yo, desde el punto de vista geológico y, oiga, que estamos quedados en la parte de geotermia. Hay otras cuencas, hay otros países que nos llevan a la delantera. Es verdad, Edgar. Y sí, tiene toda la razón, ni hoy nos ha acompañado de asociación, digo, este último año ya como parte yo de la punta, pero sí, es verdad que es una de las empresas que está creyendo en la geotermia. Y sí, ahí lo que hablábamos, Edgar, va más allá de las geociencias, podemos tener todo, no lo sabemos todo, pero podemos tener, digamos, el potencial, pero van a haber cosas que frenan y no necesariamente es la parte geológica. Yo también digo lo mismo y creo que todos vemos la capacidad instalada o las plantas geotérmicas terminan justo en Centroamérica y saltan a Chile. Pero Colombia, Ecuador, Bolivia, pues hay un alto potencial. Y vea que son como las mismas situaciones. No es una cuestión de contexto geológico, el calor lo hay, esperemos que haya la permeabilidad, que estén los fluidos, que seguramente los hay. Pero y ahí que la parte legal, la parte ambiental, es lo que estamos ahí trabajando. Tiene toda la razón, Edgar. Bueno, muchísimas gracias. Jefferson, Yo Cristian, quería, también. Sí, sí, ay, adelante, Giselle, adelante. quería pues agradecer a todos los participantes y pues abrir la invitación de que seguir estudiando las diferentes zonas, aparte de las que pues ya están en producción o ya están en exploración como tal en geotermia, pues buscar e investigar más sobre zonas así como, como les mostraba, que no se han estudiado propiamente. Entonces sí, muchísimas gracias a todos por participar. Igual, cualquier duda o inquietud también me pueden comunicar, nos pueden comunicar también a Edgar. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Giselle, a usted. Muchas gracias. Jefferson, Cristian, muchas gracias por la moderación. Gracias, Jesús, por la invitación. Vale, gracias a ustedes y a todos los que se conectaron. Ya bueno, ya nos estamos desconectando, 34 personas, pero como dice Jefferson, llegamos casi que a 50. Todo esto va a estar grabado en el canal de YouTube de Geocol. Así es que con esta última charla le damos las gracias desde la Junta, desde a Geocol. La asociación son ustedes. Esto lo hacemos gracias a todos los afiliados, a todos los que se conectan. Es que mil gracias por hacer esta divulgación. Siempre nos dicen cuando vamos a congresos que somos la asociación más organizada sin tener geotermia en el país. Y es verdad, hay países que incluso con geotermia desarrollada, pues no están tan organizados como nosotros. Así es que esperemos que cuando se venga ya el desarrollo de la geotermia podamos crecer como asociación. Mil gracias a todos. Con esto terminamos el mes de la geotermia. Hoy 31 de octubre, muy apropiado, por cierto. Y nos vemos pronto. Próximamente vamos a mandar un comunicado para nuestro evento insignia, RENAC, perdón, la Reunión Nacional de Geotermia. Les adelanto que va a ser el próximo año, en abril, y vamos a tener un aliado muy importante que ha hecho bastantes cosas en Centroamérica. Así es que bueno, nos vemos pronto y que tengan un buen fin de semana. Bueno, es jueves, ya casi fin de semana. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Y Gracias, Laura. Saludos.